se ha comentado como tal que tenemos costos directos, costos e indirectos. Allí como tienes en el documento, puedes presentarlo, por favor. Listo. Tienes un recuadro donde están los costos directos. Más sin embargo, pues me es muy general colocar allí mano de obra. Entonces, en ese orden de ideas, mmm, puedes colocar por ahí, en vez de mano de obra, poner desarrollador. ¿Listo? Ahora, recuerda pues para qué nosotros hicimos el cronograma, para qué establecimos ese cronograma que está en la parte de arriba, para determinar pues qué tanto tiempo se iba a llevar a cabo el proyecto, ¿no? El desarrollo de ese proyecto. En ese orden de ideas, en la tabla inferior donde están los costes, nosotros debemos colocar esa duración pues para multiplicarla con el valor pues que se está dando, mejor dicho, ya sea diario, hora o mensual. Digamos que tú me hiciste fue una cotización más o menos de cuánto es el pago a un desarrollador mensual, diario o hora. Sí. Digamos que no va tanto a ese enfoque, sino va es más como tal cuántas horas nosotros le vamos, o el desarrollador va a estar contratado para ese proyecto y cuánto se le va a pagar por hora o cuántos, supongamos que días, dependiendo de cómo nosotros lo tenemos. ¿Listo? En ese caso, la mayoría de información que tienes en la parte superior son en días, entonces puedes eliminar las columnas de mensual y diario. ¿Listo? Mensual y hora, perdón. El de mensual también. Listo. Entonces ya tienes más o menos los costos diarios. Ahora necesitamos saber cuánto tiempo va a estar o va a trabajar ese desarrollador. Entonces creas una columna al lado derecho o al lado izquierdo, ahí que quede en la mitad, creería mejor. Y ahí vas a colocar duración o tiempo o días laborales o no sé, mmm, duración o sí, días laborales, puedes colocar. Entonces, en ese orden de ideas, cuánto tiempo nosotros más o menos tenemos estimado para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, de acuerdo al cronograma que tienes arriba, analizas y sumas los días, por ejemplo, porque, por ejemplo, las últimas actividades no son de desarrollador, son de capacitación, elaboración de actas, eso no lo hace un desarrollador. Entonces, buscamos qué actividades son las que hace el desarrollador, sumamos como tal en días y ese valor lo colocamos ahí en la parte de abajo. Luego de eso, ese valor se multiplica pues por lo que nosotros le vamos a pagar diario a ese desarrollador y tenemos pues el presupuesto como tal que se va a pagar a ese desarrollador. Obviamente pues puede que en el proyecto, no sé, no haya tan solo un desarrollador, sino hayan varios, entonces se puede allí colocar más o se puede colocar la cantidad de desarrolladores. Se podría colocar otra columna, cantidad de desarrolladores, se multiplicaría por la cantidad en días y el diario. En este caso, pues si tienes como tal, como te digo, si tienes más desarrolladores o piensas, digamos que incluir o hacer la simulación de que tu contrato va a elaborar más de un desarrollador, puedes colocar ahí la cifra, ¿listo? Colocar una columna y colocar la cifra. O sea, la cifra la multiplico por mejor dicho, la cifra diaria la multiplico por el número de desarrolladores. Sería multiplicar todo. ¿Por qué? Porque si tienes dos desarrolladores, tendrías que pagar básicamente el doble de días, ¿no? Sí. Y obviamente esos días tendrías que multiplicarlo por el diario para hallar el valor total de esos dos desarrolladores. O sea, ¿cuánto se le va a pagar a esos dos? Y en esa columna, en el título de arriba que pongo, En ese lado puedes ahí colocar cantidad. Puede ser. listo. Listo, entonces ahí lo que vas a hacer es, por un lado,
determinar cuántos días laborales pues va a desarrollar ese o va a trabajar ese desarrollador, cuántos desarrolladores van a ser, el precio pues ya lo tienes, el precio diario, y lo único sería pues agregar una columna al final para hallar el precio total. Y ya de esta manera tendrías ahí como tal lo que es el presupuesto en cuanto al desarrollador. Ya en cuanto al internet, entonces, ¿cuántos? Digamos que ahí sería más que todo como mensual. Ese internet no va en costos directos. Recuerda que el internet va en costos indirectos. El internet y el alquiler de la oficina son costos indirectos. Entonces, por aquí. Entonces les voy a mostrar un poquito la pantalla Listo. para darles nuevamente explicación en cuanto a ello. ¿Listo? Entonces, el primer como tal paso o primer punto de lo que es la evidencia número 4, que es elaboración de cláusulas de técnicas de contratación, nos dice elaborar un presupuesto para el proyecto. En este paso, el aprendiz deberá calcular cuánto puede constar el desarrollo del sistema de información a desarrollar, aplicando en formato de cálculo de presupuesto indicado en el material de estudio. Introducción a contratos informáticos. Una vez realizado este presupuesto, servirá como indicador de medición económica cuando se evalúen las propuestas. De acuerdo a ello, nosotros en el material de formación Introducción a contratos informáticos, aquí tenemos el menú y nos dice que en la página 14 habla sobre presentación de propuesta de presupuesto. Damos clic allí y vemos que en la página, más o menos, o sea, lo que nos interesa más o menos, es la página 17. ¿Por qué la página 17? Porque aquí nosotros tenemos un pequeño cronograma de actividades que se van a desarrollar en un determinado proyecto. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros, pues para hallar un presupuesto, ¿qué es lo que tenemos que tener presente primero? Saber cuánto tiempo va a durar un proyecto o saber cuánto tiempo va a durar un determinado proceso o la elaboración de determinado producto. Esto digamos que es una parte importante porque de acuerdo pues con ese tiempo nosotros podemos definir qué tanto se va a necesitar a un personal, si se va a necesitar pues como tal un elemento o un equipo en tal tiempo y de esta manera hacer una organización mucho más de nuestro proyecto. En este orden de ideas, lo que estamos viendo ahorita con el compañero José era una tablita en la cual pues se iba, digamos que a plasmar netamente lo que es el presupuesto. Esto digamos que es más que todo como una ayuda para desarrollar nuestro presupuesto, pero es importante que ustedes lo puedan tener. Si bien pues esto es un pequeño cronograma, no es digamos que el que ustedes deben plasmar, si desean hacerlo de otra manera lo pueden hacer. Nosotros podemos colocar aquí el cronograma de actividades y vemos que los cronogramas de actividades habitualmente o la mayoría son en horizontal. Pero en este caso, digamos que aquí están de manera vertical, pero digamos, en mi parecer me agrada mucho más vertical que horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos que tenemos una manera, digamos, de definir una duración más exacta, mientras que cuando lo hacemos de manera horizontal, vamos a tener como tal digamos, una duración inexacta. En este caso, aquí tenemos enero 4, o sea, las 4 semanas de enero se va a trabajar en ello. Hay cronogramas en los que, por ejemplo, están 3, entonces no se sabe más o menos cuántos días pueden ser, o en a veces algunos meses, digamos que no alcanzan las 4 semanas, y de esta manera los días, pues, exactamente no sabemos cuántos son. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues, si ustedes lo quieren tomar este cronograma de esta manera, me parece mucho mejor que lo puedan tomar. ¿Listo? Esto es básicamente un cronograma de actividades en el cual pues, se va a desarrollar el proyecto. Por otro lado, como les venía diciendo, la tablita que tiene allí José es algo como la siguiente.
vamos a colocarle aquí como título costos, costos directos. ¿Por qué costos directos? Porque nosotros en lo que es la programación, digamos que los contratos informáticos o los contratos de software, tenemos dos tipos de costos. Los costos directos y los costos indirectos. ¿De qué van los costos directos? Los costos directos van como tal, o se incluye allí lo que es la mano de obra, la consultoría como tal, lo que son los materiales, las licencias y en este caso los viajes, digamos que no, ¿vale? Aquí pues creo que se equivocaron. Entonces, entre los costos directos tendríamos más o menos estos elementos. Obviamente, pues, si somos un poquito más específicos, quedaría mucho mejor, ¿vale? En costos indirectos como tal, entran como tal lo que son los costos de servicios públicos como la energía, el internet, no sé, el servicio de qué puede ser, el arriendo, aquí nos dice los arriendos, los gastos en transportes, todos esos son costos indirectos que pues también se pueden incluir en lo que es el desarrollo de un proyecto. En este caso, les venía diciendo, aunque digamos que es un poquito complicado, a veces se han confundido, en lo que es un desarrollo de software, cuando nosotros tenemos un desarrollo de software como tal a la medida, o sea, la medida es porque el cliente nos dice, requiero como tal un software que me haga esto, esto, esto y esto y esto. Pero ese software nosotros no lo podemos vender a otra persona porque la otra persona no le sirve de esa manera, o a muchas personas no le sirve de esa manera. Entonces, cuando se le dice, a eso se le llama un desarrollo a la medida. Cuando es un desarrollo a la medida, estos dos costos se suman y se le saca como tal lo que es el beneficio o la utilidad como tal de ese determinado proyecto. Por otra parte, cuando nosotros desarrollamos un software, que ese software va a ser o se puede como tal distribuir fácilmente si nosotros dedicarle más tiempo, por ejemplo, como los que son los software de inventarios y todo ello, esos software como se suelen distribuir o se suelen vender a varias personas sin la necesidad de modificar, para disminuir como tal el coste de ese proyecto, los costos indirectos se dividen en una cantidad que nosotros creamos pertinentes que se van a vender, que se va a vender ese proyecto. O sea, si nosotros tenemos un sistema de inventarios y creemos que ese sistema de inventarios lo vamos a vender más o menos a 100 personas, los costos indirectos que nosotros tuvimos vamos a dividirlo en 100. Y ese resultado es lo que le vamos a sumar a costos directos. ¿Para qué nosotros hacemos eso? Eso lo hacemos nosotros para disminuir como tal el valor de ese determinado proyecto, obviamente porque esos software pues son más económicos y por otro lado es porque un determinado cliente, una determinada empresa no va a pagar como tal, o se le hace más caro pagar el costo directo y los costos indirectos en uno solo. Entonces nosotros para poder, cuando nosotros tengamos un software que lo podamos vender a muchas personas, simplemente disminuyan como tal el costo, pues dividiendo como tal los costos indirectos. De esta manera ustedes van a poder vender el software a muchas más personas, va a ser mucho más asequible y van a tener pues más ganancias mucho mayores. ¿Listo? En ese orden de ideas, como ya les había comentado, en los costos directos van mano de obra, consultoría, materiales. Ya como nosotros tenemos pues previamente lo que es un cronograma, aquí pues, podemos poner como tal, digamos que lo que es el desarrollador o el analista. Entonces le decimos que el analista, vamos a colocarle por aquí otra columna, vamos a colocarle por acá profesional puede ser. Y le colocamos, aquí coloquemos el analista. El analista cuánto tiempo va a trabajar, entonces duración. De acuerdo con como tal a nuestro cronograma, vamos a decir por acá, por ejemplo, listo, no, que el analista va a trabajar con nosotros 9.5 días que va a ser en la documentación. Entonces, vamos a colocarle 9 días. ¿Listo?
Ahora, nosotros tenemos que determinar cuánto le vamos a pagar por día, porque lo estamos manejando por días a este determinado analista. Entonces, aquí le vamos a decir el costo por día. Entonces, aquí supongamos que le vamos a pagar unos 50.000 al día por el servicio de analista. Ahora, nosotros pues aquí sencillamente tenemos lo que es el costo total. Por los 9 días que va a trabajar en la lista, ¿cuánto debemos pagar? 9 por 5, 45, ¿verdad? Entonces, 450.000 pesos le vamos a pagar a ese determinado analista. Si tenemos otro analista, insertar columna a la izquierda. Si tenemos otro analista, entonces haríamos lo siguiente. Tenemos dos analistas. Esos dos analistas van a trabajar 9 días, entonces serían 2 por 9, 18 por 50. ¿Listo? Y tendríamos lo que es el valor total de esos dos analistas. Si tenemos aquí ya después de los analistas, sigue el desarrollador. No sé, voy a ser específico, el desarrollador backend que va a trabajar, no sé, supongamos que unos 30 días con nosotros. A ese desarrollador le va a pagar como tal el día a 80.000 pesos. El costo total va a ser un número pues X. Y de esta manera vamos a terminar como tal lo que es la mano de obra. Aparte de ello, podemos nosotros colocar aquí o hacer otra tablita como para que no nos confundamos con estas columnas y colocar lo que son los materiales. Pues aquí costos directos, también materiales. Aquí van mano de obra, materiales, y por aquí serían los costos indirectos. Que los costos indirectos pues vendrían siendo, yo los que ya les había comentado, lo que son los gastos de servicio público como energía, internet, arrendamientos y todo ello, entonces lo van a colocar acá. Obviamente, pues también, por ejemplo, en el arrendamiento, cuántos meses, cuánto pagan por mes y el valor total de esa multiplicación. Por último, para terminar lo que es el presupuesto, ustedes pueden hacer, les recomiendo que hagan una pequeña conclusión. De acuerdo al estudio realizado del presupuesto para el proyecto tal, se deduce que el valor total del proyecto es tal y implementando pues el valor de ganancia, el porcentaje de ganancia de un 20%, el valor con ganancia del proyecto es tal. ¿Listo? Entonces una pequeña conclusión. Conclusión del presupuesto. ¿Listo? Y de esta manera pues completaríamos lo que es el primer punto, que es elaborar el presupuesto del proyecto. Obviamente pues aquí le pueden colocar ustedes esta tablita o si quieren utilizar el otro modelo como tal del cronograma lo pueden hacer. La idea es pues más o menos dar una estimación de cuánto se va a requerir un determinado analista o profesional y de esta manera nosotros tener un costo pues más acertado en lo que es el proyecto. De esta manera es que se estudia o se halla el valor de un proyecto. Entonces, para que ustedes lo puedan tener presente y más adelante, pues cuando tengan la oportunidad de crear un proyecto para una determinada empresa, puedan aplicar, recordar, con el profe hicimos algo parecido, entonces ya sabemos más o menos cómo podemos hallar el costo de ese determinado software. ¿Listo? Entonces, ese más o menos es la explicación en cuanto al punto número 1, que es elaborar presupuestos para el proyecto. Más o menos, ¿me entendiste, José? Sí, profe, lo que no me queda claro todavía es ese, o sea, digamos, el salario, o sea, el salario, mejor dicho, lo que vale el día, hay que multiplicarlo por la cantidad de desarrolladores, que serían 6 en este caso. Sí. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de desarrolladores y ese sería el costo total, ¿sí? No.
José, mira, nosotros para hallar como tal un valor de un determinado, de, por ejemplo, tú trabajas, supongamos que trabajas, trabajaste 3 días, ¿listo? Esos 3 días, cada día te lo van a pagar a 30.000 pesos. ¿Cómo harías como tal ese cálculo? Multiplicando, ¿verdad? 30.000 por 3. Ahora, si tienes un compañero, el compañero va a trabajar y ustedes digamos que esas ganancias la van a juntar, o ese trabajo, el dinero que tengan ustedes lo van a juntar, entonces, ¿cómo harían? Ambos van a trabajar 3 días y ambos van a ganar 30.000 por día. Entonces, lo que harían es coger 2, multiplicar 2 por 30 y ese 30 ese valor pues lo vamos a multiplicar por los 3 días, o multiplicar los 2 por los 3 días y multiplicarlo por 30. ¿Listo? O si no, pues se podría hacer lo siguiente, multiplicar lo tuyo primero y después lo de él y sumar. Pero pues daría el mismo valor. En este caso, si nosotros tenemos un analista, dos analistas, lo que haríamos es lo siguiente, multiplicar la cantidad como tal de analistas que tenemos por la duración como tal de estos analistas en el proyecto y luego de eso multiplicarlo por el costo por día. ¿Listo? Sí. Entonces, de esta manera estamos hallando el valor total de los analistas, de todos los analistas que vamos a ocupar en nuestro proyecto. Si Ya, muy requerimos tan solo un analista, entonces solo podemos multiplicar 1 por 9, entonces daría 9, obviamente. No es necesario pues colocarlo acá, entonces serían 9 por 50.000, nos darían 450.000 pesos. Si tenemos 3 analistas, multiplicamos 3 por 9 por 50 y daría 450. ¿Sí me hago entender, José? sí, Correcto, y de esa manera es que como tal se halla. Si vas a tener que, como te digo, si vas a tener más programadores o más personal, tan solo es que pongas aquí la cantidad y multipliques esa cantidad por la duración que van a tener y por el costo por día. ¿Listo? entonces multiplico la cantidad que serían 6 por el costo por día que serían 57.000, Sí, y por la duración. 57.000 y la duración que serían 180 días. Correcto. Y ahí tendrías pues lo que es el costo total de ese profesional. Y así sucesivamente. Si tienes, por ejemplo, otro programador, lo pones así, o si tienes un analista o un pentester como tal para pruebas, también lo puedes poner allí. Ya en cuanto a lo que es, por ejemplo, los materiales que vamos a necesitar, no sé, un equipo de cómputo, entonces, computador, el valor, pues obviamente, no sé, va a ser 500.000 pesos, supongamos, y el valor total, pues sería 500.000. Si tenemos 2 computadores, pues ya el valor sería 1.000.000 de pesos. Si tenemos 3, pues ya 1.500.000. La misma metodología que aquí en la parte superior, ¿listo? Luego hallamos los costos indirectos, que sería como tal lo del arriendo, el mismo procedimiento. Y por último, una pequeña conclusión en la cual pues vamos a decir, de acuerdo pues a lo anterior, podemos deducir que el costo del proyecto va a ser tal, con una ganancia de tanto, y ese sería el costo total de ese proyecto con ganancias. Listo. ¿Listo, José? Ok. Entonces, siempre multiplico la cantidad de, o sea, la cantidad, digamos, la cantidad de materiales por el precio. Por- Correcto. Digamos que sí, tienes que multiplicar todo lo que tenga números. sí, O sea, cantidad por precio y por días. Y con eso tendrías como tal el valor total de esa mano de obra o de ese elemento. sí. En este caso, si son equipos, por ejemplo, un computador, la misma, es el mismo método. Sí, correcto. Entonces, un computador, ¿cuánto vale el computador? Digamos que ya pararía porque no vamos a colocar más. Un equipo, ¿cuánto vale el equipo? Entonces, uno por 5 o por 500.000 o 2 por 500.000 daría 1.000.000 de pesos. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, ya quedó como tal solventada esa duda. Ya más o menos tienen idea de cómo desarrollar como tal el primer punto de elaboración del presupuesto para el proyecto. Ahora quisiera saber si tienen más dudas respecto a las evidencias, no importa pues que sean evidencias
pasadas, la idea es pues que puedan despejar esas. Cuéntame, Dani. Se me escucha bien. Sí, señor. Escucho. Profe, es que como yo veo cuando usted está explicando, al momento de hacer ese punto de los presupuestos, usted menciona en plural de no, tenemos un analista, tenemos un pestétil, tenemos esto, lo otro. O sea, cuando yo haga esto, tú sabes que o sea, esto lo tenemos que hacer imaginando que tenemos un equipo de trabajo Es o correcto. enfatizado Como proyectos, porque tal, si usted, ajá, correcto. Como tal, esta evidencia número 4, les venía diciendo, que es básicamente como un simulacro o es una representación como si ustedes fueran la empresa contratante, o sea, como si ustedes fueran la empresa que dicen, no, yo requiero como tal un sistema de información o un software. Entonces voy a hacer como tal un contrato. Voy a definir primeramente cuánto presupuesto me puede ir. Voy a decir, listo, va a ser un cronograma, de acuerdo a ese cronograma voy a definir, listo, tanto personal voy a requerir para eso, se van a ir tantos equipos, tal y tal cosa, y de acuerdo a eso podemos nosotros definir un presupuesto, digamos, que base. Ya recordemos pues que a la hora, pues digamos que como es un simulacro, a la hora de nosotros estar evaluando a los proveedores, o sea, a las personas que se postulan, ellos van a llegar allá con una tabla de precios. Entonces, listo, miren mis tablas de precios. Esto es lo que le va a valer el proyecto a usted y de acuerdo a eso también nosotros podemos definir o evaluar como tal a ese proveedor. Si se fue muy alto, pues obviamente no nos conviene, lo vamos a evaluar un poquito mal. Si se fue pues, más acorde a nuestro presupuesto, pues lo vamos a evaluar un poco mejor, ¿listo? Entonces esto, digamos que esta evidencia, o más que todo enfocada como tal a la parte didáctica de como si ustedes fueran la empresa, ¿listo? Como si ya estuvieran ustedes en el ámbito de que tienen su empresa de programación, perdón, su empresa X o y que necesitan pues un sistema de información, un software. Listo. ah, ok, ok. Es que había entendido de que tenía uno que plasmarlo a su proyecto, o sea, que con mi proyecto, tú sabes que mi proyecto estoy yo solo, entonces Sí, había correcto, pues comprendido mal. lo puedes hacer acorde a tu proyecto, pero digamos que es como si tú fueras la Simulando que empresa. soy la empresa que contrato, Correcto, simulando. es Ok, correcto, ok. de esa manera. Ok. Gracias, instructor. Correcto, con gusto, Dani. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien más tiene preguntas, dudas en la cual yo les pueda colaborar? Como les digo, pues tiene que ser precisamente la última evidencia. Cuéntame, Wilson. Ah, vale, creo que está. Dejo el micrófono encendido. Listo, entonces voy a tener aquí un momentico la grabación y en caso dado